Hay un tema dominante en las tres lecturas que se han escuchado, tanto la del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, es decir, la carta del apóstol San Pablo y la perícopa evangélica que acabamos de escuchar. Ese tema dominante es el tema de la palabra de Dios, el verbo de Dios. Por eso dice muy bien el texto del Antiguo Testamento del libro del Deuteronomio o Segunda Ley, que el Señor castigará a aquel que no pronuncie su palabra, el falso profeta. Profeta quiere decir el que habla en nombre de. Por eso cuando se predica, el sacerdote ejerce, ¿no es cierto?, su ministerio profético, está hablando en nombre de Dios, no se está predicando a sí mismo, no debe predicarse a sí mismo, sino que debe predicar la palabra de Dios a quien el primer juzgado, ¿no es cierto?, es el mismo sacerdote, porque esa palabra no es de él, es de Cristo. Él ha de ser fiel a esa palabra, aunque sea el primer juzgado, pues juzga a los demás. El tema de la palabra de Dios, que en el Evangelio lo vemos cuando Jesús va a Cafarnaúm, que era su cuartel general, desde donde comienza la predicación, ¿no es cierto?, donde planta sus reales, la casa de Pedro, Cafarnaúm, a la orilla del mar de Galilea, o lago de Genesaret, ¿no es cierto?, y desde allí comienza yendo a la sinagoga los sábados, como era costumbre a los rabí, a los maestros que enseñaban. Y vemos que la gente se admira de esa prédica. Este predica con autoridad, no como los escribas y los fariseos que usaban el tintintín de siempre, repitiendo cosas muertas. En cambio, Jesús hablaba con autoridad. Él era el verbo que hablaba a través de la carne, el verbo hecho carne, estaba allí presente. Y al mismo tiempo su palabra es corroborada con sus obras, las obras de Cristo, aquel endemoniado, el poseso. Sabemos quién eres, el santo de Dios, el demonio que lo reconoce. Has venido a destruirnos. Por eso estaban admirados y se preguntaban unos a otros, dice el Evangelio, ¿qué es esto? Habla como quien tiene autoridad, los espíritus inmundos le obedecen. Las dos cosas señales de que el reino de los cielos había llegado. El reino de los cielos quiere decir Dios, es un circunloquio que usaban los antiguos para no nombrar el nombre inefable, el nombre de Dios, reino de los cielos, está cerca, estaba tan cerca que estaba en medio de ellos. Cristo era el reino de los cielos, ¿cierto? Y se manifestaba con poder y majestad, el poder de la palabra con el poder, ¿cierto?, que arrojaba y destruía el poder de Satanás. Las dos cosas entonces que tenemos que reflexionar en esta misa: la palabra de Cristo y el poder que Cristo ostenta sobre el demonio, que es el principal enemigo, ¿cierto?, del género humano. Has venido a destruir, sabemos quién eres. Eso es lo que le contesta el demonio por boca del endemoniado. Sabemos quién eres. ¿Cómo sabía el demonio quién era Cristo? Hay que remontarse a la teología profunda. No vayáis a creer que lo profundo es señal de confusión o de oscuridad. El siglo imbécil que nos toca cree que cuando una persona habla profundo, habla oscuro. Es al revés. Cuando el mar está sereno es cuando se ve con claridad el fondo. Es decir, la claridad va junto con la luz va junto con la verdad. Todo lo que es luz viene del Padre de las luces. Es decir, que lo más profundo al mismo tiempo ha de ser lo más claro. Tiene por qué ser confuso. Realmente pasa que cuando la gente no entiende dice, qué profundo. ¿Tonto eso? Eso es propio de este siglo, como digo, con buena palabra, aunque todavía insuficiente, el siglo imbécil, es el siglo que nos toca. Para nosotros el mejor tiempo, porque es el único que tenemos para salvarnos, pero eso no quita de que sea un siglo imbécil. Hay que remontarse, digo, a las profundidades de la teología
y guiado de la mano del angélico doctor, ver por qué conocían los demonios a nuestro Señor Jesucristo. Y es Santo Tomás el encargado de enseñarnos un poco el origen de estos ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Por qué se rebelaron los ángeles? Esa lucha que primero fue en el cielo y después será en la tierra, a partir de Adán y Eva. Lucha hasta el fin, que tendremos que sostener todos nosotros. Los demonios, como los demonios son ángeles malos, ángeles pervertidos, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Los ángeles no conocen como conocemos nosotros, dice el angélico doctor. Se le dice angélico doctor a Santo Tomás porque es el que escribió el mejor tratado de los ángeles. Dice el doctor de Aquino que los ángeles no conocen como nosotros, sino que conocen por intuición. Nosotros conocemos a través de los sentidos porque somos espíritu y materia. Y no hay nada en la inteligencia, decía Aristóteles, que no haya pasado primero por los sentidos. En cambio, los ángeles no tienen cuerpo, son seres puramente espirituales. Y por eso conocen por intuición. La palabra intuición viene del latín intus legere, leer dentro, sin necesidad de reflexión, sin necesidad de discurso, se lee dentro. Y por eso a veces las personas más inteligentes son más intuitivas, o cuando no hay mucha inteligencia pero hay mucho amor, se intuye. El amigo intuye lo que le pasa al otro, a su amigo, aunque éste no se lo diga, lee dentro. Entonces, como esa percepción que tenemos, nos damos cuenta de que hay un problema y sabemos incluso cuál es el problema y no necesitamos palabras. Como la mamá intuye, lee dentro de la criaturita, que no sabe hablar, pero ella sabe lo que le está pasando. Intuye, lee dentro. Hay que tener cuidado con las mujeres, dice Santo Tomás, porque son más intuitivas que los hombres, puede ser. Justamente porque los hombres son más racionales, las mujeres son menos racionales, son más afectivas. Está la psicología de cada uno, ¿no es cierto? Entonces ellas intuyen. A veces Dios nos libre de esas intuiciones, Dios nos libre, pero a veces intuyen. Leen dentro, los ángeles intuyen, leen dentro. Y ellos intuyeron el plan de Dios. Porque los ángeles son criaturas, no son Dios, los demonios. No están en todas partes como Dios. Y conocen lo que Dios les revela. También los demonios conocen lo que Dios les revela. Y ellos intuyeron el plan de Dios, dice Santo Tomás, de que un día iban a tener que rendir adoración a un hombre. Ese hombre iba a ser el Verbo hecho carne. Entonces prefirieron su naturaleza angélica y se rebelaron contra Dios. Non servo. No te serviré. Por eso el grito del arcángel Micael, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Ahí está el origen de la tentación y la caída angélica, caída que después, en el mismo tono, va el demonio a proponer a nuestros primeros padres. Dios no quiere que comáis del fruto del árbol, porque el día que comierais de ese fruto, seréis dioses. Habían incluido el plan de Dios. Habían incluido que un día íbamos a ser dioses. Entonces el demonio propone su plan, desobedeciendo y en rebeldía a Dios. Por supuesto que íbamos a ser dioses, y somos dioses. Padre, no está diciendo disparate, no. Dioses sois, dice San Pedro cuando habla a sus fieles, porque por la redención de Cristo fuimos nosotros hechos hijos en el Hijo, hijos de Dios por adopción. No dice que es una palabra, le decimos a Dios Padre y es una palabra, sino que de verdad somos, por el santo bautismo, la adopción. Como el hierro toma la naturaleza del fuego y a pesar de tomarla no deja de ser hierro, así el hombre por el bautismo es hecho hijo de Dios sin dejar de ser hombre. Por eso el demonio había incluido bien, dioses seréis, pero lo tentó a nuestros primeros padres para que hicieran, ¿cierto?, las cosas por el camino de él y no por el camino de Dios. Por supuesto que Adán y Eva le creyeron a él y no creyeron en Dios. Y por eso fueron sometidos. Y cayó la humanidad bajo la opresión del demonio. La opresión. Esa palabrita que está tan de moda.
Y por eso necesitamos de la liberación, es otra palabrita que está de moda, liberación, liberación. El Santo Padre anda por Centroamérica tratando de sacarle el anteojo marxista a todo lo que leen en el Evangelio con lentes marxistas, porque entienden esta palabra liberación en el sentido marxista, liberación de las opresiones de esta tierra, las opresiones sociales, imperialistas. Cristo no vino a liberarnos de la opresión del imperio romano, Cristo vino a liberarnos, y ahí está el verdadero sentido, no reducido, de la palabra redención, a liberarnos de la opresión de quién? Del demonio, No crean que es el cuco el demonio, porque anda despachatado ya, se ve que le queda poco tiempo, ¿cierto? Pero el demonio nos tenía oprimidos, éramos esclavos de él. Por eso Jesucristo viene a liberarnos de la opresión diabólica del pecado y de la muerte. Esa es la liberación, esa es la redención, no hay liberación política o social. Y esa es la única y causa de todas las demás opresiones. De esa opresión nos vino a liberar Cristo, por eso anuncia su palabra y al mismo tiempo arroja a los demonios. Has venido a destruirnos. Dice, está en aquella sinagoga de Galilea lo que pasa. Entonces, tener primero en cuenta que esa es la primera opresión y nuestra verdadera liberación es la redención traída por Cristo, porque Él venció al demonio del árbol de la cruz. Así como había vencido al demonio al pie de otro árbol y con el primer Adán y la primera Eva, así en el árbol de la cruz, que es el nuevo paraíso, vence al demonio Jesucristo, el nuevo Adán, porque la nueva Eva devuelve el fruto que la vieja Eva había robado, el fruto de sus entrañas. La Virgen Madre devuelve al fruto de la vida, es su Hijo, es Cristo. Y ese árbol de muerte por eso se transforma en árbol de vida. Esa es la realidad. Con la palabra y con imperio sobre los demonios. ¿Por qué? Porque dos títulos tiene el demonio y le da a nuestro Señor Jesucristo. El primer título es el Padre de la mentira, por eso Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, es la verdad. Por eso se admiraban de que enseñara con autoridad, porque él era la verdad que destruye a la mentira del demonio. ¿Cuánta mentira hay hoy día? Fíjense cuántos servidores tiene Satanás, el padre de la mentira. Basta poner la radio, ver los periódicos, o mirar un ratito la televisión, puras mentiras. ¿Quién está sirviendo eso? Al padre de la mentira, que es Satanás. Por eso nosotros escuchamos la palabra de Dios acá en la iglesia, que es la cátedra sagrada, pero ¿cómo cae esa palabra en nuestro corazón, queridos niños? Terminamos de leer, decimos palabra de Dios. ¿Qué quiere decir palabra de Dios? Palabra de vida eterna, que no pasará. Y a veces salimos a la puerta y ¿qué era el Evangelio? ¿Qué decía el Evangelio? El saco roto, y es palabra de Dios. Dice que los cielos y la tierra se arrollarán como pergamino, pero sus palabras no pasarán. Hasta la iota, que es la letra más pequeña del alfabeto griego, será cumplida. Hasta la coma será cumplida. Pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. Queridos míos, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? Es el verbo. El sacerdote tiene obligación de predicar ese verbo, no predicarse así. Y en la medida que predique ese verbo le dará autoridad y hará el cuerpo místico de Cristo, porque la fe entra por el oído. ¿Cómo creerán si no se les predica, dice San Pablo? Esa palabra de Dios que tenemos que recibir, dice Bossuet, el famoso predicador del siglo pasado, de hace 2 siglos, mejor dicho, que los que la oyen deben escucharla y ser humildes como es humilde la tierra, así dice Josué, firmes por la rectitud de sus sentidos, fecundos para que fructifiquen en ellos las palabras recibidas de la sabiduría, firmes y humildes, humus, tierra, humildad, porque la disposición es muy importante. A veces escuchamos la palabra con mala disposición, entonces vienen los pájaros del cielo y se roban la semilla, siguiendo la parábola del sembrador. Humildes como la tierra y firmes por la rectitud de los sentidos. ¿Y qué es esto firme de la rectitud de los sentidos? Que hay que escuchar aun cuando no me convenga y no buscarme el maestro de mi gusto, porque la palabra de Dios nos justicia y nos interpela.
palabra de vida eterna. Comparamos con ella y vemos nuestra miseria cada vez más a medida que pasan los años, ¿no es cierto? Ese verbo que interpela, que es como espada de dos filos que hiende los tuétanos, dice la Sagrada Escritura. Firme en los sentidos, entonces, no escuchar lo que me gusta y no escuchar lo que no me gusta, sino ese verbo eterno, el Cristo íntegro y no recortado. Eso es lo que tenemos que escuchar. Esa es la palabra de vida que vence al demonio, padre de la mentira. Decía San Agustín, yo os pregunto, hermanos, ¿qué os parece más importante, la palabra de Dios o el cuerpo de Cristo? Si queréis contestar con verdad, os veréis obligados a responder que la palabra de Jesucristo no es menos estimable que su cuerpo y por tanto las mismas precauciones que guardamos para no dejar caer al suelo el cuerpo del Señor cuando nos lo entregan, debemos tomar para que no caiga en nuestro corazón la palabra de Cristo que se nos predica, porque no es menos culpable el que escucha negligentemente la palabra santa que quien por su culpa deja caer el cuerpo del Señor. Estamos escuchando la palabra. Él está callado en la Eucaristía. La voz es esta, la sacata de la Sagrada. Si los curas entendieran esto, yo le pido al Señor entenderlo siempre, en primer lugar, porque el burro tiene que ir adelante para que no se espante. En primer lugar, Él está callado y esta es su voz, la voz de la Iglesia, junto al Santo Padre y a todos aquellos que están en comunión con Él. Josué va a decir, el tabernáculo y el púlpito son dos lugares augustos del templo de Dios. En el uno se le pide y desde el otro se le ordena. En el uno se habla de Dios, en el otro es Dios el que habla. En el uno Jesucristo se hace adorar en la realidad de su cuerpo, en el otro se da a conocer en la verdad de su doctrina. Son los dos lugares desde donde se distribuye alimento celestial. En aquel se predica en silencio y en este se enseña a viva voz. En aquel el Espíritu Santo por medio de las palabras místicas transforma el pan en cuerpo divino y aquí el mismo poder transforma a los fieles en miembros de Cristo. Palabra de Dios. Jesús en el tabernáculo. Por eso la primera pregunta es, ¿cómo recibimos la palabra? Como tierra, luna y recta en los sentidos que justifican nuestro corazón, o entra por un oído y sale por el otro. No sé, queridos míos, a veces dudo de que todos los argentinos cristianos hayan al menos leído una vez el Evangelio, las palabras de vida eterna. A veces dudo de que podamos decir con San Pedro, Señor, ¿a quién leemos si solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras que son eternas? ¿Cómo recibimos esa palabra? Como si dejáramos caer el cuerpo de Cristo, dice Agustín, si la recibimos. Y esa palabra, claro que nos quiere para curar, claro que arranca, pero arranca para plantar. Y en la medida que el sacerdote lo predica fielmente, así como en la medida que pronuncia fielmente las palabras de la consagración, hace del pan su cuerpo, de la misma medida hace de los fieles el cuerpo de Cristo, en la medida que fielmente las pronuncia y que no se predique a sí mismo y no predique tantas tonteras como hoy se escuchan a veces en el lugar santo. Por eso, queridos míos, la pregunta primera es esa, ¿cómo recibimos la palabra? La segunda, no solo predicaba con autoridad, sino los demonios les obedecían. Josué mismo va a decir, hace 2 siglos, que el demonio, su táctica era, ¿cierto?, hacer creer a la gente que él no existe. Entonces, dice que tembló el demonio cuando Josué pronunció ese sermón, porque descubrió su táctica. Hoy parece que ya el pobre le queda poco tiempo, porque es un pobre diablo, pero anda desfachatado. Ya ahora muestra la cara, se hizo actor de cine primero y ahora anda con el rock pesado. El otro día leía en una pared, ¿sí?, Cristo es el camino, Satán el atajo. Empezando a ver lo que está pasando, Y todavía hay algún liberal católico que dice que el demonio no existe, que es una especie de cuco como el viejo de la voz. Ángeles, no uno, sino muchos, para quien se hizo el infierno. Entonces tenemos que oponernos al demonio, pedirle esa gracia. Jesús predicaba la verdad y expulsaba. Ha venido para destruirnos. Nosotros, anunciando la verdad, destruimos al demonio. Y al mismo tiempo vamos a tener poder incluso sobre el demonio. Por eso el sacerdote es exorcista. Puede echarlo, puede bendecir, sacarlo.
hoy está despachatado, vivo, ya muestra la cara. Todos estos conjuntos rockeros, que es no satanismo puro. Ha sacado la careta, parece que tiene poco tiempo, pero ¿cómo andamos por casa? Porque ojo que los ángeles tienen sus servidores, sus sicarios también, en los hombres, en todos aquellos que sirven a la mentira, en todos aquellos que siguen las insinuaciones del mundo, que es el campo donde el demonio trabaja, porque él es príncipe de este mundo. Entonces sí, luchamos contra el demonio, pero vamos a casa y dejamos prendida la televisión, total es tan inocua, es indefensa, hay que la vean los chicos también. ¿Y a quién está sirviendo esa televisión? A Satanás, y nosotros muy contentos. Después de misa vamos a ver el programita. Así andamos, Dios mío. O compramos la puerca revista total, hay que distraerse en algo. O vamos de vacaciones y no nos preocupamos incluso de nuestros hijos. El cuidado que hay que tener hoy más que nunca con nuestros jóvenes para que no pierdan su pureza, y lo más bello que puede adornar el alma de un joven. Y andamos todos bien. Y el diablo muy contento, se saca la careta, ¿verdad? Está el príncipe, no el príncipe. Por eso yo pregunto, nuestras complicidades, ¿o no nos acordamos de que en el bautismo renunciamos a Satanás, a sus obras y a sus compras? Pero hay que renunciar en todo, con coherencia, no solo de palabras, sino con obras y de verdad. Enseña como quien tiene autoridad y expulsa a los demonios. Fíjense, ¿cierto? Qué claro es todo esto. Por eso hemos de pedirle al Señor dos gracias. La primera, recibir su palabra como tierra, que fecunde esa palabra en nuestro corazón. La segunda, saber descubrir, como dice San Ignacio, la cola serpentina. San Ignacio dice que el demonio se puede esconder en su tiempo, ahora ya no se esconde, pero siempre muestra su cola. Lo que no puede esconder es la cola. Esa cola por la cual lo tenemos nosotros que descubrir. Que la Virgen Madre entonces nos dé esas dos gracias. La gracia de recibir con alegría esa palabra, la gracia de pelear hasta el fin, dándonos cuenta que la lucha hoy es radical, que no se admiten medias tintas, que no se admite la tibieza, que no se admite el color. Que la Virgen Madre nos